¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro. Hoy nuestra tertulia política, en la que, como es habitual, hacemos un repaso a la situación política que tenemos en España. En el programa de hoy hablaremos de las últimas declaraciones en el Tribunal Supremo de Víctor Aldama, Koldo García y, por supuesto, de la mujer de nuestro presidente, Begoña Gómez. El primero en declarar ha sido Víctor Aldama, ya saben, el conseguidor de la trama de corrupción Koldo Ábalos, no sé si ya es Koldo Ábalos Sánchez, no sé, Koldo Ábalos como mínimo, en la que presuntamente está implicado el Partido Socialista e incluso podrían estarlo también, presuntamente, miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Aldama se ha ratificado en su declaración anterior en la Audiencia Nacional y ha aportado nuevas pruebas sobre supuestos amaños de adjudicaciones de obra pública. Ha dicho, entre otras cosas, que el exministro y todavía diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, habría cobrado 4 millones de euros en comisiones y que una parte de estos fue a parar al Partido Socialista. En cuanto a Koldo García, en su declaración, pues al igual que hiciera José Luis Ábalos, lo niega todo, dice que no ha habido comisiones y que las pruebas presentadas por Aldama son falsas, incluido el manuscrito del cobro de comisiones que Aldama le atribuye a él. En fin, lo esperado. También Begoña Gómez ha comparecido ante el juez. Esta vez ha decidido contestar las preguntas de su abogado y nos ha dicho que toda la culpa es de la Complutense, como no podía ser de otra manera. Además de los casos de corrupción, me gustaría que comentáramos sobre la moción de confianza que ha exigido el fugado de la justicia Puigdemont y que el gobierno está retrasando y sobre la presión que éste está ejerciendo sobre Pedro Sánchez. Por cierto, y siguiendo con Puigdemont, me gustaría explicar a nuestros invitados, si es que lo saben, qué pinta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, visitando en Waterloo al huido de la justicia. Dice Álvarez que para que apoye la reducción de la jornada laboral. ¿Ustedes se lo creen? Pues a mí me cuesta creerlo. En fin, para hablar de todas estas cuestiones me acompañan el diputado del Grupo Popular y secretario primero de la mesa de la Asamblea de Madrid, Francisco Galeote, el CEO de APP Mobility y también el director de la revista La Mirada Norte, Juan Usía. Muy bienvenidos los tres, Francisco Galeote, Agustín Martín y Juan Usía. Gracias por estar aquí un día más. Un placer, Mabel, gracias. Bueno, yo hoy he decidido que voy a hablar poco porque tenemos muchos temas. Así que la mesa está abierta. Empezamos, si os parece, por comentar las declaraciones, primero de Aldama, Koldo y Begoña Gómez. Puede empezar el que quiera, pero alguien tiene que empezar a hablar. Yo, por empezar, diría que hay muchas declaraciones y que tenemos que tener cierta cautela en todas ellas. Es evidente que una persona que se la tilda de corrupta, ¿no?, o presunto corrupto, lo que no va a decirnos es la verdad en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento en el que la justicia tiene que empezar a actuar, ¿no? No sé si pensáis lo mismo. Que mucha información, pero poca... Hay mucha información, es que hay muchos casos de corrupción. Es que el problema que tenemos es que es difícil... Presuntos casos de corrupción. Bueno, son casos... Cuando estás en el ámbito judicial, ya los procedimientos judiciales no se instruyen por presuntos, se instruyen casos por una causa. Luego se probará o no, pero los casos están ahí. Bueno, yo me refiero a eso. Y entonces, es verdad que hay tantas declaraciones porque hay tantos casos que es imposible casi seguir el hilo de todos ellos. Yo realmente, y mira que estamos en el mundo de la información y recibimos información constante, y es que es difícil determinar dónde empieza un caso y acaba otro, ¿no? Yo no sé realmente ya ni quiénes están imputados en cada causa. Son siempre los mismos personajes en varios juzgados, en varias sedes judiciales, todos del Partido Socialista o todos amigos del Partido Socialista, pero ya no sabemos muy bien en qué causa están cada uno. Claro, tanta corrupción es al final imposible determinar de lo que estamos hablando. Y el problema no es lo que diga Aldama, que efectivamente yo creo que, bueno, no sé de todo lo que declara que es cierto o no lo es. Pero el problema es que hay un gobierno que no da explicaciones, ¿no? Hay un gobierno que no dice nada. Hay un gobierno que la opacidad es absoluta. Les están acusando de comisiones, de cobro de comisiones, de adjudicación irregular de contratos. Pues sería el gobierno el que debería dar alguna explicación, ¿no? Y no la estamos teniendo. Y ese yo creo que es un principal problema. Lo es. Yo también creo que el gobierno debería dar explicaciones, pero... A ver, generalmente, por desgracia, los casos de políticos que luego han sido implicados de verdad en casos de corrupción, hombre, los partidos de esos políticos no decían que fueran corruptos hasta que les implican de verdad en un caso de corrupción, ¿no? Yo tampoco espero que el Partido Socialista se haga explicar si sus políticos son corruptos. A mí me divierte mucho el caso lo diferentes que son los personajes. Es decir, lo diferente que es Koldo García, de Ábalos y de Víctor Aldama, porque es curioso, son tres perfiles completamente diferentes.
Yo creo que Aldama juega con un poquito de ventaja porque le veo un pelín más listo, pero tampoco le creo todo lo que dice. Es decir, aquí ya estamos en estrategias judiciales de tratar de defenderse de un supuesto caso de corrupción. Pero los partidos políticos en general no van a decir que su político es corrupto hasta que la justicia lo diga. Van a intentar siempre preservar su derecho de la inocencia. Pero bueno, veremos. Es un momento terrible para mí, todo lo que está saliendo sobre el ámbito de la corrupción, que socava al final nuestros principios también y nuestros fundamentos políticos. Como habéis dicho, día a día son diferentes casos donde se están hablando de cantidades verdaderamente obscenas, donde hay personajes que hacen de intermediarios, donde se está hablando de que han financiado pisos, ya sabemos, también financiar a las acompañantes, y sin embargo luego tenemos al Dana, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en la tragedia de Dana, donde una administración pública se ha mostrado totalmente ineficaz. En el que se ha tardado en llevar la ayuda, en el que se ha tardado en reaccionar, en el que parece que la reacción ha venido por parte de los ciudadanos y no por parte de la administración pública. Esto verdaderamente, la imagen que estamos dando, socava lo que son ahora mismo los principios políticos, la imagen de la democracia, y podemos entrar en un terreno de juego si todas las partes no ponen verdaderamente por poner medidas en este aspecto para solucionarlo, para depurar, incluso para poner cortafuegos en este aspecto problemático. Ya lo estamos viendo, bueno, cómo está cambiando también el mapa político en Europa. Ha cambiado también, empezando por Estados Unidos, y esto, lo que estamos viendo, el espectáculo tan dantesco que estamos viendo. Es que es chusco. Es un espectáculo chusco, y al final fijaros que el único salvador para que, entre comillas, los que quieren que se vaya Pedro Sánchez se pueda ir es Puigdemont. Es que es buenísimo. Es un final buenísimo. Es decir, si Puigdemont no quiere, no se va Pedro Sánchez. Y si Puigdemont quiere, se va Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pero quien al final ha dado esa baza a Puigdemont, el que le ha dado el comodín, ha sido el propio Sánchez, ¿no? Es Sánchez el que se ha puesto en manos de Puigdemont, y ahora, claro, tiene que jugar con eso, ¿no? Con esa baza. Pero yo... Ábalos, porque bueno, depende... exacto. Tienen la mayoría justa y dependen del voto de Ábalos. Sí, o sea, pero, para sacar lo que es la actividad política. O sea, es que es tremendo. Este Ábalos, que supuestamente ahora mismo nadie le conoce y decían que pasaba por aquí, cuando todos sabemos que verdaderamente era una de las personas con más peso político dentro del PSOE Pedro Sánchez. Y segundo, cuando le destituyen de aquella manera como ministro, que supongo yo que ya se sabía o ya les había llegado información sobre lo que había, o que ya sabían que iba a salir y lo tenían que destituir. Se niega eso. Y le ponen en listas otra vez. Le pusieron en listas para ser diputado en aquel momento. Que Pedro Sánchez le ha enseñado, ¿no?, a Ábalos un supuesto informe del Frente Nacional de Inteligencia, pero esto está bastante desmentido. A mí me parece chusca la historia porque es un caso un poco chusco. No son tres lumbreras, a lo mejor Aldama un poco más, pero no son tres lumbreras que han montado una telaraña financiera. No, es que no es verdad. Hablaba Agustín de los pisos, ¿no? Es que es una historia como una novela, un poco de humor, ¿no? Es decir, oye, se van a pisos Franco a ver a señoritas, señoras, o lo que quieran ver, y resulta que son tan poco inteligentes que van ahí, pero es que al final estamos en un punto del caso que es que, y luego que nos han sacado 800.000 millones. A ver, es que es un caso un poco chusco. Entonces, al final yo creo que estamos perdiendo todos un poco el interés porque no pasa nada y las cosas que vas sabiendo, pues hombre, tampoco yo veo que sea... Pero los principales casos de corrupción siempre ha habido esos personajes chuscos, ¿verdad? Sí, pero por eso digo... ¿Te acuerdas de Juan Guerra, los que ya tenemos sí, cierta edad? Por Juan eso Guerra, yo creo que Roldán... Si de verdad esto acaba como tiene que acabar, es decir, acaba con sentencias judiciales, tiene que haber algo más. Porque es que yo no veo a Ábalos ideando una tela de araña, haciendo unos procesos de llevarte... Porque claro, una información importante en todo esto es dónde iba el Falcon. ¿Por qué el Falcon fue tantas veces a la República Dominicana y con quién iba? Es que hay tantas cosas... Eso lo ha pedido el Partido Popular, ¿no? Exactamente, y además, ¿y qué papel juega Aldama en todo esto, ¿no? Claro, Aparte pero... de como empresario y como factor corruptor, le vemos en negociaciones políticas de primer nivel. Claro. Increíble verlo sentado en No una puede ser. mesa Ahí hay algo que con no sabemos. representantes diplomáticos venezolanos, por ejemplo. ¿Qué pinta Víctor de Aldama? ¿Quién le ha dado esa acreditación? Es que nos tienen que explicar muchas cosas, ¿no? Que de momento no lo hacen. Y yo creo que el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, en ese sentido, aunque duela un poco verlo, ya se está beneficiando de esta jugada. Porque, como decía Agustín, al final
no hablamos de economía, no hablamos de empleo, no hablamos de vivienda, no hablamos de sanidad, no hablamos de las pensiones, no hablamos de nada más que de Koldo, Aldama y Ábalos. Ni Pero hablamos todo el ni, día. ni hacemos, porque no hay medidas. Todo el O día, sea, es decir, todo el día. Claro, es que este gobierno, el problema es que no tiene ningún plan, ¿no? No tiene ninguna medida, no tiene ningún proyecto. Este gobierno solo está en sobrevivir, ¿no? Claro, En en el sobrevivir día a día a día y los Claro. casos que van saliendo, intentar taparlo, intentar buscar Hay- cortinas de humo para Pero sobrevivir al día Hay siguiente. algo muy, digámoslo, que da la imagen, la ley ELA. La ley ELA, oye, que a mí me afecta directamente y estoy sensibilizado porque tengo un cuñado que tiene esta enfermedad. Lleva mucho tiempo por sacar la ley ELA, todos se aplauden, sacamos la ley ELA, pero llevan protestando en que no hay financiación y no se sabe cuándo la va a haber, cuándo la van a Pero financiar. de eso Y no se esto es habla. la realidad. Pero yo creo No que se habla. la financiación en general es un poco cachondeo. El otro día salían los datos de la DANA, por ejemplo, y es que de 28.000 millones habían llegado 4 directos a las ayudas, 800 están por ahí que no llegan y el resto nada, ¿no? Es increíble. Es que al final yo creo que tenemos que hacer una reestructuración y pensar en que hay cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Pero cuidado con el tema este de Koldo, Ábalos, García, porque creo que ha llegado la hora de que en España alguien nos gobierne Pero sobre lo que has y nos dicho, diga Juan, cosas. Es que Sobre Ábalos o la capacidad de Ábalos, yo sí creo que tiene. O sea, Ábalos otra cosa no, pero sí tiene capacidad de urdir porque ha pasado por todas las administraciones. ya, pero generalmente un Y secretario de es una organización persona es un que espía, sabe- entre comillas, ¿no? Pero Sí. a Ábalos tú le puedes atribuir efectivamente, o tiene o no tiene cierta formación, cierta capacidad, tú le puedes valorar, pero si ha estado además en los entresijos del Partido Socialista, es un hombre clave, ¿no? En el Partido Socialista desde hace muchos años. Es el que manejaba el tema del Congreso por el que Pedro Sánchez sale elegido secretario general del PSOE en aquella famosa sesión Sí, sí. esperpéntica, que es como el PSOE concibe las elecciones, que es manipulando votos en una urna detrás de una cortina, ¿no? Que esto fue realmente ya inconcebible. Y aún así resultó elegido y ha sido presidente del gobierno con todo eso, ¿no? Y quien estaba detrás de eso era Ábalos. Y a raíz de eso es un tipo al que premian con la Secretaría de Organización, que es el número 2 del Partido Socialista, con lo cual, hombre, tiene la capacidad y los medios para llevar a cabo todo esto. Sí, que pero estamos Paco, viendo, me ¿no? admitirás que de Ábalos siempre ha corrido un rumor, se decía que era como una especie de espía, ¿no? Que sabía un poco de todos los diputados que tenía y que se dedicaba a saber un poco de cada diputado para luego poder presionar en el caso de que fuera necesario. Estoy de acuerdo que Ábalos conoce la administración, conoce cómo funcionan los contratos, los pliegos, las licitaciones, pero insisto, no le veo el inspirador de esto. No le Hombre, veo. su ambición, yo creo que le ayuda mucho a ser el inspirador de esto, porque no hay nada más que ver hacia dónde ha ido él. Ambición personal, pura y dura. No, sobre todo porque hemos visto cómo Que se entre medias ha manejaban. dejado migajas para el partido, no te digo yo que no, pero vamos. De todas maneras, sí que os voy a decir una cosa. O si de verdad la justicia demuestra que son culpables, o es contundente, o aquí va a haber consecuencias. Porque claro, lo que no podemos estar es 1 año y medio hablando de esto. ¿Consecuencias va a haber? Consecuencias de que la falta de credibilidad que va a haber de la justicia, de la ciudadanía. Es decir, si llevamos 1 año y medio por la mañana, por la tarde y por la noche hablando de esto y no pasa nada al final. Bueno, pero ¿cuánto tiempo ha tardado en dilucidarse casos como, digo, Filesa, Malesa tal, o todo lo que es la Pero Gürtel con una tal? novedad, Tardan con una mucho, novedad mucho grande, tiempo es judicialmente. el primer gran caso de en- presunto de corrupción que se traslada y se ve por las redes sociales, por los nuevos medios. Es decir, al final estamos en una sociedad un sobre todo poco está- cambiada. Es decir, inmediatamente cambian las noticias. Estamos aquí sentados y a lo mejor ha salido algo que sí, dices, mira. oye, Juzgar en las redes sociales se juzga a diario. no, pero Pero la velocidad de la justicia pues tendría es que otra. ser más rápida y más contundente. Porque al final la sensación que hay es que puede que no pase nada. Bueno, pero es una buena noticia que haya procedimientos abiertos, que se investiguen, que la justicia siga su curso cuando toque, que la verdad que la justicia es un poco inexorable, ¿eh? Tardará más o menos, pero al final siempre llega, ¿no? Y siempre resuelve. Y el problema es que en este caso es la primera vez que vemos un caso de corrupción que afecta tan directamente al ámbito de la Moncloa, ¿no? Nunca habíamos tenido un asunto de esta envergadura en España donde la próxima imputación podría ser, y no es descabellado pensarla, la del presidente del gobierno, porque efectivamente está en todo ese meollo, ¿no? Ya solo queda dar ese paso, ese salto, ¿no? Que no sé si se dará o no. Pero desde luego ya, me comentaba el otro día en las copas de Navidad que ahora todos estamos teniendo, claro que en las cenas de Nochebuena, Pedro Sánchez en su casa tiene 2, 3 imputados tomando las uvas, ¿no? Y es como, oye, esto es la casa del presidente del gobierno. Entonces, si tienes un mínimo respeto por las instituciones, creo que hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? Tiene imputado a su hermano, tiene imputada a su mujer. Total, Paco, total. Pero yo creo que no se debe de permitir en ninguna administración.
O sea, al final... Eso por supuesto. Es decir... Estamos hablando de esta porque son casos muy No, pero digo escandalosos que es que... y chuscos, como tú dices, pero, No, pero ahí están pero- chuscos, pero con... Yo no sé en qué con miles de momento la millones, sociedad, con muchos millones por que creo medio. que también es un poco culpa de la política, la sociedad ha admitido que los políticos pierdan la ética y la estética. Antes, por la Está ética claro. dimitía un político, ahora la ética da exactamente igual, ¿no? Yo creo que se tienen que recuperar esos valores y principios, pero no creo que se recuperen, ¿eh? Yo creo que con valores y principios no vale, hay que actuar. ¿Y cuál es la alternativa? Esto llega pasando regularmente. Me refiero, ya he puesto varios casos y oye, al final hay ciertos elementos dentro de los partidos políticos que acaban contaminando y acaban saliendo siempre casos de este tipo. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la alternativa? Yo me acuerdo que sí que se hizo, se endurecieron los procesos de contratación, pero eso no ha servido absolutamente, ya lo hemos visto, para nada, solamente para alargar los plazos dentro de la administración pública y que tuviéramos unos plazos más largos. Pero ahí tenemos los resultados y lo que estamos viendo. Al final, oye, esto sigue pasando. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer verdaderamente un código ético, por ejemplo, donde regulemos la figura de la mujer del presidente del gobierno? Porque a lo mejor también habría que hacerlo, Hombre, claro. porque está desregulado y de aquí estos problemas. Si tenemos una regulación, pues podemos, saben a lo que se tienen que... Hombre, Begoña coger. Gómez ha sido la primera presidenta, bueno, la primera mujer del presidente, iba a decir presidenta, ya me lo habían... la Ya mujer lo ha de dicho, ¿quién lo dijo? ¿Quién fue el que lo dijo? Pachi López, pero Pachi fue... López. Pachi López, va a ser la primera mujer de un presidente del gobierno que ha actuado así, es que no era lo normal. Pero sí te doy la razón que las cosas cambian y a veces hay que actuar con regulación Claro. cuando las cosas cambian. A ver, yo creo que todo esto es escandaloso por la imagen que damos fuera también, ¿no? Es decir, estamos dando una imagen de un país en el que tenemos un presidente del gobierno que presuntamente su mujer se ha beneficiado del cargo para ejercer y presidir una cátedra que no debería de presidir, con un hermano que presuntamente se ha beneficiado de ser el hermano del presidente para tener un cargo en la administración pública de Badajoz, con un secretario de organización, su número 2, que según cuenta Aldama, le hablaba con él 7 veces al día, pero él no sabía nada de lo que hacía, con un tipo que se llama Coldo García, que supuestamente, según cuenta él iba a ir a trabajar con Pedro Sánchez, pero le mandan con Ábalos porque Pedro Sánchez le tiene cierto miedo, se va con Ábalos, pero tampoco sabe nada, y luego ya todo lo que hay detrás, porque claro, luego está el señor secretario de Estado de la ministra Montero, que negaba haber conocido a Aldama, si le conoce, no le conoce, y el tío está bastante asustado por lo que tengo yo entendido. Tenemos al nuevo secretario de organización, al señor Sánchez Serdán, que era el cuarto Beatle que iba en ese coche, ¿no? En ese coche que iba por España había 4 Beatles, Sánchez, Coldo, Ábalos y Cerdán, que luego la quinta sería Diana Lastra, ¿no? Que sería interesante saber qué piensa Diana Lastra de todo esto, porque es curioso que no aparece en ningún lado, ¿no? No parece, ¿no? Bueno, pues estos son los personajes de una historia. Y entre ellos va a seguir estando esta historia. Lo que pasa que es increíble que no seguimos sin saber del todo qué hicieron en esta historia. Sabemos creo dónde que han no podido vamos ir, a saber, sabemos ¿eh? qué puede haber en la República Dominicana, a qué iban, cuántos iban en el Falcon, por qué, pero no sabemos nada. Luego ya la declaración, por ejemplo, de Javier Hidalgo, el presidente de Globalia, ¿no? El otro día, también te da mucho de qué pensar, ¿no? Es decir, ¿qué hacían en San Petersburgo, ¿no? ¿Qué hacía en San Petersburgo reunida con Aldama y con Begoña? Entonces, bueno, que su mujer a qué se ha dedicado, si no pasa nada, si al final luego las cosas hay que comprobarlas. No pasaría nada si hubiera sido algo lícito, algo normal, algo... pues bueno, pues he ido a San Petersburgo, pues había un no sé qué, un No, encuentro. sí, había Pero, que había hombre, un está congreso claro que de turismo. pasa. ¿Qué pintaba allí? Luego, por supuesto, está el comandante de la Guardia Civil. Siempre tiene que haber un comandante de la Guardia Civil, un comisario de policía. Siempre aparece un elemento, ¿no?, de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que todo, si todo esto lo sabemos todos, y todos presumimos que algo ha pasado aquí, pero ya va siendo hora de que alguien Sí, nos el diga problema, qué ha como pasado. decía Juan, es que la imagen exterior y la imagen interior, ¿no? Que los Claro. ciudadanos ya ven que la degeneración del sistema es absoluta, ¿no? Que ya Y la única forma de se rebatirte pierde al es, ¿y final tú más? O la eso, confianza en el que propio no puede sistema, ser. y esto ya es preocupante, ¿no? Es que la cosa es bastante grave. Pero lo grave también es que tú intentas rebatir esto, intentas hablar con un... Porque luego estamos en la polarización que dicen y que si eres socialista no crees nada. Intentas debatir esto con alguien normal y es que te lo niegan, o sea, te niegan la mayor y se quedan Sí. como si tuvieran razón. Cada vez somos menos ciudadanos críticos y son más hooligans, ¿no? Un poco. Sí. Y es verdad que, por establecer un elemento de comparación, es que es verdad que venimos, y justo este gobierno nace a consecuencia de una moción de censura No, claro. para acabar con una supuesta corrupción. Y de aquella solamente fue porque Pero se eso es citó del como siglo testigo... Y,
Es Y que ahora han ves todo pasado lo que está tantas pasando y cosas dices, que eso es del siglo pasado. Porque, oye, y pero- luego viene que no pacto con Podemos. Y luego viene Claro. que no voy a aprobar la amnistía. Es un gobierno Y luego que nos ha viene que engañado jamás tantas gobernaré con veces. Puigdemont. Y luego viene lo de Bildu. Y es que al final, ¿qué ha cumplido Pedro Sánchez? No ¿Qué solo ha no ha cumplido cumplido? nada, sino que nos han mentido tantas veces. Nos han mentido no solamente en cuestiones de política, de ideología, sino en hechos que han sucedido y que No, hemos claro, visto. pero Y yo nos han vi dado 7 versiones distintas sobre los mismos hechos. ¿no? Yo vi el Vemos lo otro día- del avión que aterriza en Barajas con Delcy Rodríguez. No, que no, y que no nos había han ido, no sido había ido. capaces de contarnos 6 versiones distintas el mismo gobierno. No, ayer Sí, pero la salía- última fue que tenía prohibido Por del eso. sí estar, o sea, tenía que haber sido claro. arrestada inmediatamente. O sea, Bueno, ayer- precisamente, claro, oye, claro. ¿cómo no se porque salta? ella dijo que no bajaba del avión ¿Cómo se salta si no eso? tenía las garantías, como es lógico. Efectivamente. Y luego Sí, sí, pero Koldo- ¿cómo revierte esa decisión, esa autojudicial, esa decisión judicial? A mí ese episodio me encanta. Episodio en el que también está, por cierto, Víctor de Aldama. No, pero me encanta, porque es metido que en el ajo, que es son todo increíble. pequeñas Goldo y mentiras. Ábalos. No, pero son todo pequeñas mentiras que se han ido sabiendo. Ya, ayer salió el informe de la UCO, no sé de quién era, que es que el día antes de llegar de él se había ido Ábalos a verificar cómo hacer el cordón para que se pudiera bajar. O sea, era todo una mentira tremenda. Era, pero ¿por qué? ¿Sabéis O sea, lo el que tema pasa? es Que el esto en por la qué. calle ya ni importa. No, porque es del siglo Bueno, pasado. pero yo vi claro, un es que mapa esto- hay el tantas otro día, cosas hace cada poco, día. de percepción en Europa de corrupción. Y España, dentro de la percepción de los europeos en corrupción, era de unos de los países principales donde había más percepción por parte de los europeos Yo no como creo un que lugar sea. de mayor corrupción en Europa. Pero si es que es lo normal, con todos los casos que están saliendo. Y vuelvo a insistir, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Es que hay que regular. Hombre, claro, hay Creo que que hay que hacer hacer esos algo. códigos éticos. Creo que hay que regular la figura de los familiares, porque la contestación de muchos políticos a sus familiares, cuando esto, no, es que de algo tendrán que comer, cuidado. Cuando Yo tú creo que eres, debemos de- cuando eres político, al final esto conlleva una responsabilidad y al final, oye, no puedes actuar de la misma Pero, manera Agustín, y yo se creo tiene que que- asumir por parte de la familia. Pero no Porque es que hace esa nada. respuesta muchas Esto no hace veces de nada, ¿eh? mi familia, pues, oye, es que también... oye, Esto no hace nada. Yo creo que ha llegado la entre hora de- comillas, o sea, tienes una responsabilidad y el serlo tiene unas responsabilidades y la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo, ¿no? Que Pero yo decía el creo- dicho, y pero- en los políticos es que es esencial y no Hay una se puede desafección estar... hacia los políticos. No, pero cuidado con esto. Mira, tú no compras un boli en una administración, y aquí tengo dos personas que han trabajado muchos años en la administración, Paco sigue estando. Tú no puedes comprar un boli si un funcionario no te deja. Ni un boli, ni un boli. Entonces, como los políticos, viendo la regulación que existe, y Agustín tiene toda la razón en esto, no reaccionan, pues habrá que poner el foco en el funcionario. Pero darle más poder también. Tenemos un funcionariado que es bastante bueno en España. Técnicos muy hábiles. Pero por lo que sea, los políticos les han cambiado el torno. Pues oye, habrá que volver a esos técnicos funcionarios a que manden, porque son los que supuestamente saben. Y luego, cuando se penalice al político, también al funcionario. Pero luego, un político no mueve un pliego si no le deja un habilitado, bueno, el que le toque, digo yo, el que le toque, ¿no? Entonces, que esto vuelva, ¿no? Que es como funcionábamos antes. De hecho, luego, hoy día en las mesas de contratación no suele haber políticos y suele Ya haber no. funcionarios, con lo cual realmente ahí se ha avanzado mucho en normativa y en normativa de contratación pública. sí, pero por lo que se ve, el político de turno le manda al funcionario de turno que le dé la licitación a esa empresa y se la da. Entonces, Sí, ahí el problema no hay es un tanto la problema. ausencia ahí de hay un normas, problema. ¿no? Que es verdad que se podían regular algunas cosas, pero hay muchas cosas reguladas ya. El tema es que se han saltado todas las normas. El problema es que el gobierno incumple y conculca todas las leyes. Es que no es Todas. falta de regulación, que hay un vacío legal aquí, ¿no? No, Es y que le da exactamente Pero está igual. claro que no funcionan. Oye, no se Bueno. puede regular, como te digo, también hay códigos que no hace falta. las normas sí la funcionan, pero además normativa. están ahí y si se incumplen lo que tienes es la sanción, que es lo que hablaba luego Juan, y con Sí, razón. pero la cambias la norma o la indultas, como han hecho con los sellos Claro, de esto Andalucía. ya, Es que efectivamente, claro. Y ahí, Bueno. pero eso, si el gobierno lo hace, también es verdad que hay que reconocerle que tiene una capacidad para hacer todo eso y para que haya mucha gente que siga confiando en este gobierno. supuesto. Porque es verdad que ha habido un proceso electoral hace relativamente poco y hay gente que ha visto bien algunas cosas de las que hemos visto que a los demás nos erizaba la piel, ¿no? Pues entonces, oye, lo que hay que hacer también es un poco de pedagogía de los ciudadanos. Es decir, no se puede premiar al gobierno que te miente, al gobierno que te engaña, al gobierno que te Pues roba y eso que hay te dice... transmitírselo a los ciudadanos. Totalmente. Los ciudadanos lo tienen que saber, pero la gente, ya te digo, cada vez pasa más. Y eso de que no ha cumplido, según con quién. Oí el otro día unas declaraciones de Otegi que están encantados, porque con Bildu es absolutamente Otegi- todo lo que les piden. Otegi, Entonces, bueno, dentro de lo miserable que puedes considerar a Arnaldo Otegi o no, que lo considero, Otegi es el tío que más verdades dice. sin duda. Porque él no se calla, no es un rufián ni es un... No, él dice lo que piensa y te lo dice. Y lo lleva diciendo años. Me van a traer a todos los etarras, voy a pactar con este Y voy a gobierno mientras conseguir esté. todas mis metas. Yo lo que os quería decir es que fijaros qué incongruencia todo esto, que al final
¿Quién es el culpable? Los periodistas. Es decir, el que dice lo que yo no pienso. Es que es increíble. O sea, al final, en vez de purgarse por dentro, mirar dentro de su partido, ver si de verdad esto es real o no y hay casos de corrupción, intentar que no vuelvan a pasar, ¿quién es el culpable? Los que opinan diferente a mí, ¿no? Se aprovecha de la coyuntura, de la polarización en la que estamos, ¿eh? Es decir, pero es increíble que en vez de hacer un acto de contrición, de humildad, decir, oye, pues igual ha habido aquí casos o ovejas negras, que siempre las va a haber y siempre las hay, no. No, lo que han hecho es sacar a Franco, que es su propuesta el estrella Franco siempre. Boy, el Franco Boy. El problema, vamos a hacer 100 actos en el año 2025 para conmemorar el fallecimiento de Franco. Es una cosa inconcebible, ¿no? Totalmente. Como yo he dicho, para intentar solucionar esto tiene que haber códigos. Digo, no tiene por qué ser una regulación, pero sí que tiene que haber códigos de comportamiento en este aspecto, además de la regulación. Pues nada. Y segundo, que lo habéis dicho, una Eso es un sueño. actuación más rápida de la justicia. Eso ya es otra cosa. Porque las cosas se alargan muchísimo. Lo Muchísimo, hemos visto con los muchísimo. distintos casos. Y cuando viene ya la sentencia, Muchísimo. digámoslo, al final Sí, sí. han pasado O sea, como 3 o 4 legislaturas lo de Delsi, en ese Agus, aspecto. lo de Pero mira, Delsi yo que creo vino en ya hay 2020. cuestiones que puede haber eso, responsabilidad judicial y responsabilidad penal, y la justicia tiene sus tiempos. Pero hablamos de otro plano, que son las responsabilidades políticas. Y aquí nadie asume responsabilidades políticas por nadie. Porque es que, por nada, porque al final es verdad que la justicia tardará muchos años en dilucidar si eso es penalmente y en qué medida responsabilidad de alguien y cómo. Pero la responsabilidad política, yo creo que hay elementos suficientes para cuando no hay, asumir por parte de cuando no hay alguien. sentencia, el político, y eso es lo normal, dice esto es presunto, y luego además... Esto es nuevo porque, de hecho, antes o hasta ahora era al Una revés. pregunta Ya, muy si quieres, rápida que os ya hago a no los hablemos tres. del Tribunal Constitucional. Estamos o sea, cuando fuera ya... de tiempo. Ya os lo digo. Una pregunta, pero vamos, súper rápida. ¿Pensáis que Puigdemont va a dejar caer el gobierno? No. Yo creo que no le interesa, sinceramente. Yo creo que sí. Que en un futuro lo puede hacer. Yo creo que no, porque si el Lo PP puede llega, hacer. llega a gobernar, gobierna con vos, todavía su trámite y lo que él está pidiendo, que todavía está encima de la Yo es mesa, que- se puede echar para atrás y yo creo que está amagando, pero no van a... Porque está esto encima de la mesa, no va a dejar caer. ¿Por qué? Porque tiene tanta debilidad este gobierno y necesita tanto sus votos que va... La pregunta a es, ¿qué dar gobierno con le todo. viene mejor a Puigdemont? No, eso, Esto- eso es que es es otra eso. historia. Y Te la llegada responde de la cuestión. Junqueras, la llegada de Junqueras. Cuidado con Puigdemont, que Junqueras va a llegar ya, que ha ganado ya como presidente de Esquerra. Igual le pero- interesa Puigdemont que haya en Waterloo. elecciones No, y cuidado, no, consolidar, pero cuidado. Que es que ni ha consolidarse un venido. poco más. Es que no hay tiempo para más, es que ya me están diciendo que no. Pues nada, Claro. feliz Que Navidad. querías decir un algo. No, iba a hablar de Pepe Álvarez, que se lo Y sabe, yo que se nos me ha hubiera ido- gustado hablar de Pepe Álvarez. ¿Qué pinta Pepe Álvarez Bueno, en después Waterloo? del mitin y el baño de masas que No, se yo dio ya, claro, en, claro. con el En el PSOE, Congreso, sí, sí. en el Congreso No, y del el PSOE. PP que también estuvo allí en el Congreso de UGT, en fin. Ese es lo otro mismo. tema y será para otro momento, porque hoy ya me han dicho que no tenemos tiempo para más. No, deja. Muchas gracias Muchas a los gracias. tres por estar aquí, Francisco Galeote, Agustín Martín y Juan Usía, Un placer. por estar con nosotros. Y es que ya me despido porque no hay tiempo para más. Ahora sí, ya me despido de todos ustedes, como siempre, recordándoles que les necesitamos, que tienen que estar ahí, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.